Bienvenido amigo y hermano a mi podcast. Mi nombre es David Araniva y en esta ocasión tú vas a poder encontrar en este lugar alimento para tu alma espiritual, donde podrás aprender sobre la palabra del Señor y podrás alimentarte día a día en tu diario vivir acerca de la palabra del Señor. Así que eres bienvenido a mi podcast. Bien, Dios les bendiga, hermanos y amigos. En esta ocasión son bienvenidos todos. Estamos haciendo esta meditación, grabando este audio, este podcast, para que todos ustedes juntos conmigo puedan atesorar la palabra del Señor, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amigo que me estás escuchando, decirte que Jesús te ama, Dios quiere salvarle, Dios quiere darle vida eterna y vida en abundancia. En esta ocasión vamos a leer la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Repito, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Lo leemos tal como está escrito, siempre honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice su letra de la siguiente manera. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Padre, te damos gracias en esta ocasión por permitirnos, amado Dios, leer tu palabra, el libro sagrado, en el cual, Señor Jesucristo, podemos atesorar ese mensaje de salvación para cada uno de nosotros. Bendice, Señor Jesús, esta palabra y bendice todos los oyentes que están en esta ocasión escuchando este podcast por medio de las redes sociales como YouTube, como Facebook, como Spotify. Bendice a todas esas personas, hermanos en Cristo y amistades, amigos que están escuchando este podcast. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. En esta ocasión he titulado este devocional o este podcast de la siguiente manera. El mundo rechaza la salvación. Repito, el mundo rechaza la salvación. Y es que en estos tiempos en los que nosotros estamos viviendo, constantemente el ser humano, cuando se le predica el evangelio de salvación para perdón de sus pecados, el ser humano siempre pone excusas para no acercarse a Dios. En todo momento, pues, rechaza esa oportunidad que el Señor Jesucristo, que Dios mismo le da al ser humano para poder alcanzar la salvación gratuitamente. Y en el verso que hemos leído, está hablando Pablo, es el escritor dirigido a los Corintios, y Pablo acá comienza diciendo en el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pablo nos está diciendo que el mundo, o sea, los seres humanos, el hombre y mujer, a la palabra del Señor le llaman locura. En ningún momento ellos quieren tener comunión con Dios. En ningún momento quieren escuchar la palabra del Señor, porque para ellos escuchar la palabra del Señor, para ellos es pérdida de tiempo. Para el mundo recibir al Señor Jesús en su corazón es algo de ignorancia.
es completamente una pérdida total de tiempo. Así está pensando el ser humano ahora en día y lastimosamente sigue caminando su vida como a él bien le parece, pero Dios tiene un plan perfecto para toda la humanidad. Lastimosamente el ser humano no quiere reconocerle en su vida y poder ser salvo de esa ira venidera que viene en los postreros días. Para ellos, esto de locura, pues es algo que no tiene sentido, pero dice Pablo, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, dice Pablo, a los que hemos creído, es poder de Dios. Y eso es lo que dice la Escritura, que la palabra del Señor tiene autoridad y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es la gracia de Dios manifestada por medio de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por amor a mí y a usted y a toda la humanidad. Dios quiere rescatar a la humanidad de ese castigo eterno que en su momento pues se le va a dar a cada quien por sus hechos, por no recibir al Señor Jesús en su corazón. Muchas personas ahora en día pues tienen el corazón muy duro, duro como una roca. Y se les predica el Evangelio y se les habla del poder que Dios tiene para transformar al ser humano y cambiar esa vida de pecado y transformarlo y llevarlo a conocer a Dios y experimentar las maravillas y las bondades que Dios tiene para el ser humano. Son increíbles. Por eso Pablo dice, para nosotros es poder de Dios, porque sabemos los que estamos en Cristo, que a pesar de todas las situaciones que vivimos y que pasamos, Dios está con nosotros y Dios se mueve con poder en sus hijos. Y no importa lo que Satanás y los demonios, que el Señor los reprenda, quieran hacer en contra de sus hijos, pero Dios respalda y Dios derrama de su misericordia para sus hijos y Él muestra su poder actuando en la vida de nosotros, sus hijos. Ahora, esas personas que son de corazón duro, pues Dios las invita a que le reciban, a que no hagan su corazón duro como una roca, sino que le den el espacio al Señor Jesús para reconocerle en su vida y puedan alcanzar la salvación. El mundo ignora el llamado de Dios y el verso dice que a la palabra llaman locura. Pero yo quiero mencionar tres cosas. Una es que Dios cambia al hombre. No importa la condición del hombre, no importa su carácter, no importa su temperamento, no importa el estatus social. Si no ha conocido a Dios, Dios puede transformar, Dios puede cambiar al hombre. Y como punto número uno, pues vamos a ver eso, que Dios cambia al hombre de una manera increíble. Mencionábamos y decíamos que Pablo es el autor de esta epístola a los Corintios. Y vamos a ir a 1 Timoteo para ver un ejemplo de cómo Dios actúa en el ser humano, cómo Dios bendice la vida de aquel hombre y de aquella mujer que se convierte en un servidor, en un siervo del Señor Jesús.
alguien que entrega su vida al Señor Jesús para adorarle, para glorificar su nombre, Dios cambia al hombre. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Otra vez está hablando Pablo en esta epístola a Timoteo y dice el versículo 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Oiga cómo era Pablo. Versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Vemos el ejemplo de Pablo, donde Pablo acá nos está compartiendo parte de lo que él era antes, sin tener a Cristo. Dice Pablo: habiendo sido yo antes un blasfemo, hablaba cosas en contra de Cristo. Y por eso Pablo aquí está hablando y está diciendo de que el hombre sin Dios, pues llama locura al evangelio, llama locura a la palabra del Señor. Porque Pablo reconocía que el hombre sin Dios, pues hace cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Dice Pablo: yo era un blasfemo, yo era un perseguidor. Y si vemos la historia de Pablo antes de su conversión, nos podemos dar cuenta de la clase de persona que era Pablo. Ahora, por todas estas cartas y todas estas epístolas, vemos a un hombre transformado en un siervo de Dios completamente iluminado, totalmente restaurado, un hombre diferente. Pero antes de su conversión era un hombre perverso, era un hombre que su intención era dañar la iglesia, era dañar a los ministros del Señor en aquel entonces. Y dice Pablo: era injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Entonces vemos un ejemplo de cómo Dios sí puede transformar al hombre, y Dios pues tiene misericordia del ser humano, pues Dios sabe quiénes van a ser sus hijos. No importa la condición en la que esté ahorita el ser humano, renuente, rebelde ante los ojos del Señor, ante Él, pero Dios tiene sus medios para hacerlo llegar al camino del Señor. Y vamos a ver cómo era Pablo antes de su conversión. En Hechos capítulo 8 versículo 1. Hechos capítulo 8 versículo 1 dice de la siguiente manera: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esto era Pablo. Antes de conocer a Cristo era llamado Saulo. Luego pues ya cambió el nombre Dios, y pues más adelante se le llama Pablo. Eso era Pablo antes. Perseguía a la iglesia. Él dio el ok para que Esteban muriera.
En el versículo 54 del capítulo 7 dice de la siguiente manera: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera en la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí habían apresado a Esteban, habían arrestado a Esteban y lo habían llevado a donde estaban todas esas personas que supuestamente dirigían en su momento todo este sector. Y Saulo pues estaba ahí, o sea, Pablo. Al final Esteban solamente se estaba defendiendo, solamente predicaba el evangelio y al final lo terminaron matando a pedradas. Eso era Pablo antes de su conversión. Y en el versículo que hemos leído dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes un blasfemo, un perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Podemos ver que Dios cambia al hombre, que Dios transforma el ser humano, que aún esa piedra tan dura, Dios puede romperla. Dios puede hacer pedazos ese corazón y puede transformar a ese ser humano en una nueva criatura. Ahora, como punto número 2, Dios escoge de lo más vil del mundo. Escoge aquellas personas que no creemos nosotros que pueden llegar a ser grandes personas. Porque como vemos acá, Pablo, a nuestra manera de ver las cosas, pues no era un hombre que hubiese sido digno de la salvación. Por lo que él hacía antes, era digno de muerte, por lo que él practicaba. Ahora, pero usted y yo éramos lo mismo. Aunque no perseguíamos la iglesia, pero pecábamos, desobedecíamos y seguimos desobedeciendo a Dios. Y Dios nos ha llamado y ha hecho un enlace con nosotros y nos ha dado la salvación por medio de su Hijo Jesucristo, solamente por creer en Él. No somos dignos de obtener la salvación. No lo merecemos. No merecemos ser salvos porque somos dignos de muerte, somos dignos de estar en ese lago de fuego. Pero más gracias, como dijo Pablo, gracias sean dadas a Dios, que Jesús murió en la cruz por amor a usted y a mí. Y ahora somos siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora predicamos el evangelio y hablamos a las demás personas que Cristo salva, que Cristo restaura, que Cristo cambia la vida del ser humano, que Cristo da la oportunidad de restablecer los matrimonios, la vida de aquel joven que anda en perdición, la vida de aquel hombre que anda en pecado, que anda en adulterio, que anda haciendo la maldad. Dios puede transformar a ese hombre y puede llamarlo. Dios nos escoge a nosotros de lo más vil, porque no éramos dignos, de lo más vil del mundo. Y vamos a verlo, 1 Corintios 1 Corintios
capítulo 1, versículo 27 y 28. Dice de la siguiente manera: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Somos personas rescatadas y ahora puestas en un lugar diferente, solamente por aquel que vive y permanece para siempre. El que vive en nuestros corazones. Ese es digno de gloria. Jesús, el que murió en la cruz, es el digno de recibir toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. La palabra del Señor dice de que toda rodilla se va a doblar delante de Él, del Rey de Reyes. A ese es el que nosotros predicamos. A Jesús, al que murió en la cruz, que descendió, que lo enterraron y que resucitó al tercer día. Él está vivo y está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando el momento de venir a traer a sus hijos, a todos aquellos que hayan creído en Él para salvación. No éramos dignos, no somos dignos, pero Dios nos escogió de lo vil para avergonzar a muchos. Porque hay personas acá en este mundo que por el dinero, por su orgullo, por su prepotencia, se creen lo mejor, que tienen todo bajo control. Pero la palabra del Señor dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué nos sirve a nosotros tener 2, 3 vehículos y tener la mejor vivienda, los mejores hijos estudiados en una universidad más privilegiada que otros? ¿De qué nos sirve si mi alma se va a ir a una eternidad sin Cristo? De nada le sirve al hombre. Por eso predicamos a Cristo, que el hombre tiene que alcanzar misericordia de Dios y que puede en este momento recibir en su corazón a Cristo para perdón de sus pecados. Y como punto número 3, y para terminar, Dios quiere salvar al hombre. Dios extiende su mano a toda la humanidad y está esperando que vengan a Él. Que vengan a Él, porque eso es lo que quiere Dios. Que le reciban, que alcancen esa misericordia, porque Dios tiene un plan perfecto para toda la humanidad y quiere dar la oportunidad a todos. No importa en la condición que esté del hombre, Dios quiere restaurar la comunión con Él y darle esa oportunidad tan grande de poder ser llamado hijo de Dios por pura gracia, por pura misericordia, solamente por su gracia. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice de la siguiente manera: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo, dice Jehová, yo os haré descansar. Dios quiere dar esa salvación al ser humano, hombre y mujer. Dios quiere salvar su alma. Su cuerpo, hemos dicho muchas veces que va a ir a la tumba. Podemos morir de un infarto el día de mañana, en un accidente el día de mañana. Mi cuerpo es llevado a la sepultura. El espíritu que Dios me dio de vida va a regresar a Él, porque Él me lo dio. Pero mi alma va completamente a una eternidad. Y yo decido acá en la tierra a dónde quiero ir. Si ir a estar una eternidad con Cristo o una eternidad separado de Cristo en un lugar de sufrimiento, de tormento,
de dolor, donde la palabra del Señor menciona y dice que ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Dios quiere salvar al hombre. El punto número 3. Y eso lo dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Vamos a ver qué es lo que dice. Palabra fiel y digna de ser recibida, oiga, por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y vea cómo Pablo termina diciendo en este versículo 7, cómo está agradecido, cómo exalta al Señor Jesús por esa salvación, por ese cambio que Jesús hizo de ser un hombre perverso, perseguidor e injuriador, a ser una nueva criatura y ser un ministro, un servidor del Señor y predicar el evangelio a las demás personas, porque Pablo sabía que había necesidad en el pueblo, como lo hay ahora en día. Hay una gran necesidad en este mundo, y Pablo dice en el versículo 17, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso dice 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15 al 17. Ahora, en el capítulo 2 de 1 Timoteo, habla referente a la salvación. En el versículo 3 en adelante, y sigue diciendo Pablo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Oiga, qué hermoso esto. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Jesús para el mundo? ¿Qué es lo que quiere el Padre para toda la humanidad? Dios mandó a su Hijo unigénito, el único, a morir en la cruz del Calvario para darle vida a usted, para darle salvación. Versículo 4 dice, lo repetimos, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan, oiga, y vengan al conocimiento de la verdad. Es increíble cómo Dios ama a este mundo, cómo Dios nos ama, cómo Dios nos da esa oportunidad de salvación para poder recibirle en nuestro corazón y alcanzar ese regalo tan precioso de la salvación. No rechacemos, amigo, usted que me escucha, no rechace la salvación, recíbale. Dios quiere darle la salvación. Crea en el Señor Jesucristo para perdón de sus pecados. Reconozca en su corazón que ha fallado, que ha pecado delante del Rey y reconcíliese con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, creyendo en Él para que usted pueda recibir la salvación. Así que en esta ocasión yo invito a todos los amigos a que busquen al Señor. Estamos viviendo los últimos tiempos en esta tierra. Estamos como Sodoma y Gomorra. Estamos como en los días de Noé, donde la maldad, donde el pecado ha incrementado de una manera deliberadamente. Y Jesús está a las puertas. Jesús viene pronto. Jesús viene a llevar a sus hijos, y aquel que no haya creído en Él, lastimosamente va a ir a un lugar de tormento.
Pues Dios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús ofrece la salvación a todos, da la salvación a todos por medio de ese sacrificio especial, siendo nosotros inmerecedores, indignos de esa gracia. Pero Dios ama a esta humanidad. Así que, amigo, yo espero que esta palabra haya sido de bendición para usted y que no lo piense mucho. Los días se acortan. Si usted ve nuestro reloj que tenemos, pues las horas se están acortando. Y eso lo dice la palabra del Señor, que en los postreros días, pues, los días se iban a cortar por el amor a los santos. Porque Dios va a venir pronto a traer a sus hijos. Y hay de aquel que rechazó el mensaje de salvación. Hay de aquel que se le predicó el evangelio y en ningún momento quiso recibirle en su corazón. Rechazó al Rey de Reyes. En aquel entonces, también Jesús va a rechazar a esa alma y la va a destinar, ordenando a ángeles mandarla a una eternidad, a un castigo eterno, al lago de fuego. Así que medítelo, piénselo. Usted necesita la salvación, usted necesita urgentemente recibir al Señor Jesús y creer en Él para ser salvo. Si el día de mañana fallecemos de una enfermedad, de un infarto, de un accidente, pues estamos listos, estamos preparados para volar con Cristo. Así que, hermanos, los que han escuchado también este podcast, decirles, sigamos trabajando adelante, sigamos haciendo lo que dice Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Debemos de predicar, debemos de anunciar las noticias que Dios tiene para el mundo, denunciar este evangelio de salvación, compartirlo. No solamente podamos nosotros atesorar la salvación para nosotros. Recuerde que todos tenemos familia, todos tenemos hijos, todos tenemos papá, mamá, hermano, tíos, que están en una condición difícil, donde el pecado está haciendo de su vida y donde va a tener consecuencias muy graves. El pecado está haciendo de esa vida cosas muy dañinas. Como dice la palabra del Señor, que hay camino que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Así que, hermanos en Cristo, sigamos adelante, retomemos fuerzas y digamos al Señor que nos ilumine para poder expresarnos a las demás personas. Y a usted, amigo que me escucha, crea en el Señor Jesús para ser salvo. Espero que este mensaje haya sido de bendición para usted y que este podcast pues pueda llegar a muchas personas. Usted, si está en YouTube, amigo, suscríbete a este canal que va a ser de mucha bendición para usted. Si está en Facebook, sígame ahí porque estamos subiendo contenido para que pueda alimentar su alma espiritual. Y si está en Spotify, pues sígame en esa red social que también ahí pues va a poder escuchar estos podcasts, estos audios que llenan nuestra alma de mucha bendición. Así que eso era todo lo que quería compartir con ustedes. Que el Rey de Reyes acompañe su vida donde quiera que vaya y que nos cuide de la maldad de este mundo. Dios les bendiga a todos, hermanos y amigos. Muchas bendiciones. Si este podcast te ha gustado, suscríbete, así estarás pendiente del nuevo contenido. Bendiciones.